A lo que vinimos. Número 10. Huevos con doble yema. Imagina que eres una campesina en la Inglaterra del siglo XVI, y de pronto tus gallinas empiezan a poner huevos con 2 yemas. Hoy en día dirías, ¡qué suerte! Desayuno doble. Pero en esa época, eso no era motivo de celebración. Los huevos con doble yema se consideraban algo fuera de lo común, casi como una advertencia del más allá. Y si algo escapaba de lo normal, ya sabías a quién iban a señalar. Obvio, a la pobre bruja del pueblo. Creían que o habías embrujado tu corral, o que esos huevos raros eran parte de algún conjuro oscuro que estabas preparando. Número 9. Marcas de nacimiento. Imagina que estás en pleno siglo XV, llevando tu día a día, esquivando enfermedades y esperando no toparte con ratas con peste. Un día te inclinas para recoger unas zanahorias del jardín y tu vecina chismosa nota una marca en tu espalda. En vez de decir, vaya, qué lunar tan curioso, suelta un grito. ¡Hechicera! Y sin darte cuenta, estás en medio de un tribunal rodeada de personas con antorchas. ¿Pero por qué tanto alboroto por una simple marca? En esa época, las marcas de nacimiento eran conocidas como la señal del demonio. Creían que Satanás bajaba, te dejaba una firma en la piel, como si fueras parte de su club secreto, y te decía, bienvenida al infierno, compañera. Pensaban que esas marcas eran insensibles al dolor por efecto de magia oscura, así que los cazadores de brujas iban por ahí con agujas, pinchando a la gente para ver si reaccionaban. ¿No te quejabas? Confirmado, eras una bruja. Pero claro, algunos de esos tipos usaban agujas falsas, con punta retráctil, que parecían pinchar pero no hacían nada. Y si te quejabas del pinchazo, porque claro, te dolía, decían que estabas actuando. En resumen, daba igual si gritabas, llorabas o no hacías nada. De una u otra forma estabas condenada. Número 8. Hacer buen queso. Imagina que vives en una aldea donde todos intentan preparar su propio queso. Pero el tuyo es sencillamente una obra maestra. Su textura es sedosa. Su sabor es tan rico que hasta el alcalde quiere más. Y para colmo, siempre te queda perfecto. En cambio, tu vecino Tomás hace un queso tan malo que parece caucho reciclado. Y lo de Doña Carmen, ni hablar. Su queso podría servir para construir una muralla. Pero el tuyo es de otro nivel. Y claro, la gente empieza a murmurar. ¿Cómo lo hace? En aquellos tiempos, nadie entendía el papel de las bacterias ni del clima en la fermentación, así que si alguien destacaba, no pensaban en ciencia, pensaban en hechicería. Corría el rumor de que le robabas la esencia a los quesos ajenos para mejorar el tuyo. Hoy suena absurdo, pero en ese entonces era una explicación perfectamente lógica. Número 7. Sonambulismo. En la Edad Media, todo lo inexplicable se volvía sospechoso, y ver a alguien deambulando por la casa a medianoche, con los ojos entrecerrados, y murmurando cosas, era la receta perfecta para gritar, ¡hechicería! No existía eso de trastorno del sueño, ni nadie decía, tranquilos, es solo el primo Alonso, duerme raro. Era más bien, está hablando con espíritus, a por él. Hoy en día, si balbuceas mientras duermes, tal vez tu pareja te grabe para reírse al desayuno. Pero en aquella época, si pronunciabas una sola palabra dormido, era como recitar una invocación oscura. Y si al día siguiente el pan del panadero se quemaba, o la leche se agriaba, ya sabían a quién culpar. Exacto, al pobre primo Alonso. Así que sí, caminar dormido en el siglo XV no era solo raro, era peligroso. Una noche podías soñar con dragones, y al amanecer, estar acusado de invocar uno. Número 6. Hacer cerveza. Hoy en día, fabricar tu propia cerveza es como el hobby oficial de los modernos, que van a ferias artesanales. Pero en la Europa medieval, era algo del día a día, y curiosamente, una tarea que solían hacer las mujeres. Así es, mucho antes de los barbudos con gorros de lana, eran las abuelas del pueblo quienes dominaban la cebada. Pero si eras una mujer cuya cerveza era demasiado buena, eso podía ser un problema. Supón que tu bebida es tan sabrosa que todo el mundo quiere otra ronda. ¿Agradecerte? No. En aquellos tiempos la lógica no era precisamente popular. Así que empezaban los chismes. Debe estar haciendo magia negra entre barriles. Claro, porque la única explicación era que habías pactado con algún espíritu fermentador. Ahora imagina cómo lucía tu rincón de trabajo, una olla gigante humeando, una vara gruesa para mezclar los ingredientes, sacos de grano bien custodiados por 1 o 2 gatos atentos. Nada raro, ¿verdad? Pero resulta que ese también era el inventario sospechoso de toda bruja según la época. Una caldera para pócimas, lista. Un palo largo que bien podría ser una escoba disfrazada, también. Y gatos. Bueno, ya veremos que tenían pésima reputación. Número 5. Tener gatos, sobre todo si eran negros.
Era como llevar un letrero de posible bruja en la frente durante la Edad Media. La razón, porque salían de noche, parecían tener secretos, y aceptémoslo. A veces te miran fijo como si supieran cuándo vas a morir. Así que cuando tu vecina Clara te ve rodeada de gatos, no piensa, ¡qué compañía tan adorable! No, Clara corre directo al monasterio a decir que estás formando una pandilla de agentes infernales. Y antes de que puedas pestañear, estás en medio de la plaza intentando explicar que Pelusa solo persigue bichos, no almas humanas. Lo curioso es que los gatos eran los mejores aliados contra las plagas. Eran como exterminadores naturales, manteniendo alejadas a las ratas que traían enfermedades como la peste negra. Pero claro, en una época donde la ciencia brillaba por su ausencia, el sentido común no tenía muchas chances. Así que ahí estás tú, jurando que tu gato solo quiere dormir en el alféizar de la ventana, mientras la multitud ya te imagina lanzando conjuros con cada parpadeo del menino. Para ellos, cada zarpazo es un maleficio, y cada ronroneo, una señal del más allá. Número 4. Un gato estornuda a tu lado. Ya mencionamos que, en la Edad Media, los gatos tenían fama de ser los compinches del demonio, ¿verdad? Eso era conocimiento popular en esa época. Si uno de estos felinos soltaba un estornudo cerca de alguien, se creía que estaba enviando un mensaje, pero no a ti, sino desde ti. Ahora haz la suma, gato estornuda, más el gato es emisario del mal. El resultado es que tú debes estar diciendo algo en idioma infernal. ¿Y qué significa eso para los aldeanos con más miedo que sentido común? Lo adivinaste. Bienvenida al club de las sospechosas de brujería. Número 3. Silbar. Sí, así de simple. Emitir un silbido podía ponerte en problemas. En ciertas regiones, se pensaba que algunas melodías tenían efectos mágicos. Una, por ejemplo, podía, según los rumores, invocar un viento tan potente que mandaba volando las tejas del vecino, como si fueran platos en una boda gitana. Y había otra que, supuestamente, arruinaba la leche y la volvía agria, porque claro, si vas a dominar las artes oscuras, qué mejor que usar tu poder para fastidiar el desayuno de Gertrudis. Pero bueno, no estoy aquí para criticar los objetivos mágicos de nadie. Y no era solo que silbabas, sino también dónde lo hacías. Silbar cerca de un sauce viejo, seguro estás enviando señales a tu aquelarre. Silbar mientras pasas por el camposanto, claramente estás tratando de organizar una reunión con los difuntos. Silbar dentro de una capilla, blasfemia total. Incluso se creía que ciertas notas podían servir de lenguaje secreto con los animales. Imagínate que vas por ahí tarareando con los labios, y de repente una cabra te sigue con la mirada, y antes de que alcances a decir me, ya te tienen en la plaza del pueblo intentando explicar que la cabra Lola solo te miraba porque esperaba un bocadillo, no porque estuvieras invocando a Lucifer. Número 2. Ser zurdo. Como la mayoría escribía y hacía todo con la derecha, usar la izquierda ya era suficiente para levantar sospechas. Pero en la Edad Media, se creía que Satanás era fanático de la mano izquierda, así que, si tú también la usabas, claramente eras su aprendiz. Y la cosa empeoraba. Si te pillaban firmando algo con la izquierda, tu testimonio valía menos que un chisme de taberna. Podías jurar sobre los santos que eras inocente, y aún así te decían, eso suena a palabras del maligno. Así que si hoy eres zurdo, y estás viendo esto desde la comodidad de tu casa, agradece no haber nacido en 1450. Lo más grave que te puede pasar ahora es que el bolígrafo te manche toda la palma mientras tomas apuntes. Número 1. Bostezar. Cuando bostezas, abres la boca como si fueras a tragarte una nube, ¿cierto? En la Edad Media, eso era básicamente como poner un letrero que dijera, entrada libre para espíritus oscuros. Sí, así de literal. Se creía que al bostezar, dejabas escapar tu alma por un momento. Y si tu alma salía de paseo, ¿quién crees que aprovechaba para entrar? Exacto, espíritus malignos, demonios, y quién sabe qué más. Y no era solo un rumor. Durante la época de la peste negra, uno de los síntomas comunes era bostezar sin parar. Así que, en su lógica medieval, eso era señal clara de que la parca estaba haciendo check-in. ¿Querías evitar ser poseído como un títere en feria? Fácil. Cada vez que bostezaras, debías taparte la boca y trazar una cruz con la mano. Una especie de antivirus espiritual. No hacerlo era como dejar las ventanas abiertas en plena tormenta, y los bebés tampoco se salvaban. Si uno bostezaba, un adulto debía cruzarle la boquita, como quien protege una puerta mágica. Ahora, si alguien bostezaba y no hacía nada al respecto, todos levantaban una ceja. Era como decir, estoy de parte del inframundo, o me da igual ser la próxima casa embrujada. Hemos finalizado por hoy. Si te ha gustado, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video.